gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Gracias, Dani. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible y único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Señor, estamos nosotros en la misma presencia de este Rey eterno, inmortal, invisible y único Dios. Señor, cuando nosotros hablamos de tu palabra y hablamos de ti, no hablamos de una mitología vieja, antigua, de un mito, de una fábula. Hablamos del Rey que gobierna cada latido de nuestros corazones, Señor. El Rey que es soberano sobre cada aspecto de nuestra vida. Y nos rendimos en adoración y nos rendimos en alabanza. Y queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este sermón me encanta. No porque yo lo haya dicho, sino por lo que dice. Un gran Salvador para grandes pecadores. Un gran Salvador para grandes pecadores. He pensado tantas frases esta semana con respecto a esta verdad. El cielo se reserva el derecho de admisión. ¿Por qué? Porque solo pueden ir pecadores que han pasado por la cruz de Cristo. No hay otra entrada. No hay entrada para justos. Y lo que nosotros vamos a ver en este pasaje es que Jesús muestra el alcance de su salvación al salvar al peor pecador, de tal manera que todo pecador sea animado a creer en Él para vida eterna. Ese es el punto. Jesús muestra su alcance maravilloso de salvación, de misericordia, de paciencia con el peor pecador, de tal manera que cualquier pecador sea animado a venir a Él. Vamos a ver 4 encabezados, muy sencillos también. Jesús salva pecadores. Jesús salvó al peor de los pecadores. Jesús puede salvar a cualquier pecador. Gloria a Jesús, el Salvador. Esos son los 4 puntos a la luz de este pasaje. ¿Recuerdan cuando hablamos la última vez que estábamos en Timoteo del pastor John Newton? Este hombre que era un traficante de esclavos que se convirtió a Cristo. Cuando él comienza su ministerio al contemplar la gracia, siendo lo que él fue y que el Señor le vino a misericordia, como veíamos en el apóstol Pablo, esta súper abundante gracia, John Newton dice al comienzo de su ministerio, cito, la gracia, la libre gracia debe ser la sustancia de mi discurso, decirle a todo el mundo de mi experiencia de que hay misericordia para blasfemos, para el más endurecido, para el más complicado miserable. Fin de la cita. Él había experimentado la gracia de Dios. La gracia de Dios que acepta, que llama, que invita a los pecadores para que sean transformados.
La gracia barata, la gracia no bíblica, es la gracia que invita a los pecadores para dejarlos igual. Que invita a los pecadores para que sigan en su pecado. Esa no es la gracia de la cruz. La gracia de la cruz es invitar a los pecadores como son a Cristo para que Cristo los transforme a su imagen. Gracias. Me van a llenar de agua hoy. Gracias, Miguel. Esa es la gracia de la cruz. No hay que confundirnos con la gracia, entre comillas, que es simplemente un libertinaje justificado. No. La gracia de la cruz invita al pecador tal como es a Cristo para que Cristo haga su trabajo de salvar. Pero cuando John Newton, pasando todo su ministerio, sus últimas palabras son muy famosas, son muy conocidas a lo largo de la historia. Antes de morir, él dice lo siguiente: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Fin de la cita. Y esa es la idea. Esa es la idea que Pablo tiene en mente al abordar esta sección. Pablo le muestra a Timoteo el Evangelio. Nosotros hemos visto anteriormente que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que confronte a estos falsos maestros con unas falsas doctrinas que estaban apartando a la gente del Evangelio, llevándola por mitos, fábulas y genealogías interminables, lo que no producía otra cosa que vana palabrería. Pero ¿qué dice Pablo? Cuando nosotros entendemos la ley, el propósito de la ley nos lleva al Evangelio, a este glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y si no me creen, dice Pablo, miren mi vida. Y esa es la idea del 12 al 17. Es Pablo poniéndose en la vitrina como el ejemplo del poder del Evangelio para transformar. No para transformar a aquel buen hombre moral en un poquito mejor, sino para transformar al blasfemo, perseguidor y agresor en aquel que es enviado a proclamar el mensaje del Evangelio. Pablo le muestra a Timoteo el mensaje de la cruz de una manera teológica, de una manera práctica, de una manera doctrinal y de una manera aplicada en su propia vida. Él se muestra como la gran evidencia de ese poder para salvar. Y Timoteo debe confiar en eso. El mensaje de los falsos maestros no tiene poder para hacer absolutamente nada. Pero el mensaje de la cruz tiene poder para transformar al peor pecador y traerlo a Cristo. Esa es la idea. Entonces, el primer punto es que Jesús salva a pecadores. Versículo 15. Versículo 15. Comienza diciendo: palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Pablo está a punto de mencionar una tremenda verdad. Tanto que Pablo añade un preámbulo para llamar nuestra atención a la siguiente declaración. Recordemos que en el griego no hay puntos, comas, espacio, negrita, subrayado, etc. No, por lo tanto, él tiene que anticipar lo que va a decir. Es como un preámbulo, es como tocar trompeta antes de lo que viene. Palabra fiel, dicho fiel, digno de ser aceptado por todos. Esto es Pablo poniéndonos lo siguiente en negrita, subrayado y con fibrón. No quiere que le restemos importancia a lo próximo que él está por decir, a la declaración que Pablo tiene adelante. Esta declaración consta de 3 partes: un sujeto, una acción y un propósito. ¿Y cuál es la declaración? La declaración es: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si hay una sola cosa que te podés acordar el jueves pensando en el sermón del domingo, acordate de esto: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Probablemente esto que Pablo está diciendo era una frase común que se decían los cristianos unos a otros.
Y lo que Pablo está haciendo es utilizar esa frase y decir, esta frase, este dicho fiel, esta es una palabra fiel y que es digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces tenemos el sujeto que es Cristo Jesús. Hemos visto anteriormente el significado de este nombre, por lo tanto no vamos a ahondar en eso, pero la idea es el siervo escogido, el Mesías, Cristo Jesús, vino al mundo. Ahora, esto es extraño. ¿Cómo se puede decir de un hombre que vino al mundo? ¿No? La idea que está de fondo es la divinidad de Cristo, la encarnación de Cristo. Cristo es el Mesías prometido. Él es el Hijo de Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó añadiendo la naturaleza humana a la naturaleza divina. En la encarnación, el Dios eterno nace como un hombre a través del vientre de una mujer. Esa es la idea de que Jesús el Cristo vino al mundo. ¿Qué es lo que hace que Dios lleve a cabo esta obra maravillosa? ¿Cuál es la razón que motivó al Dios que no cambia a no considerar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? ¿Qué piensan que llevó a Dios a despojarse y humillarse hasta lo sumo? Bueno, el propósito viene a continuación. Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a pecadores. Jesús mismo dice en Juan capítulo 12, verso 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cristo estuvo dispuesto, dice el comentarista Hendrickson, a descender desde el alcance infinito del eterno deleite en la misma presencia de su Padre, a profundidades cada vez mayores en la esfera del pecado y la miseria. La venida al mundo incluye la encarnación, los sufrimientos, la muerte. El Señor de gloria tan puro y santo que en su presencia aún los más consagrados de los hombres caen como muertos, entró voluntariamente en la esfera a la cual parece no pertenecer, a saber, la esfera en la cual reina la maldición. Fin de la cita. Esta es la idea de pensar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Completamente santo, infinitamente puro, infinitamente justo. Y cómo condesciende con el hombre al humillarse y entrar en el mundo, siendo que el mundo está gobernado en tinieblas, corrupto por el pecado. La luz vino al mundo. ¿Y el mundo cómo está? En tinieblas. ¿Pero para qué vino la luz al mundo? Para que el que cree en Él no permanezca en esas tinieblas, sino que tenga la luz de la vida. El propósito de la venida de Jesucristo es para salvar a los pecadores. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y esto es algo que mismo Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. La primera venida de Jesucristo no es la venida del juicio. La primera venida de Jesucristo es la venida de la salvación. Se nos invita a la salvación. La segunda venida de Jesucristo es la venida del juicio. Pero nosotros estamos en ese tiempo en el que Dios está cercano al pecador para salvar. Va a venir el tiempo donde Dios va a estar ante el pecador para juzgar al pecador. Pero no es hoy, no es esta mañana. Esta mañana Dios está en nosotros, entre nosotros, para salvar al pecador. El propósito de la encarnación y la humillación
del Hijo de Dios gira en torno a salvar para su propia gloria. Dios no vino a salvar a los seres humanos que mejor se portan o que mejor viven o que son más religiosos o que hacen más cantidad de buenas obras. No vino a salvar a los más inteligentes o a los más ricos o a los más poderosos. Dios vino al mundo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Hombres y mujeres abiertamente rebeldes contra Dios. Los que niegan a Dios o que lo niegan con sus actos, o que viven negándolo y siendo indiferentes a Él, en sus pensamientos, en sus deseos, en sus afectos, en sus propósitos. Los pecadores son aquellos que transgreden sus leyes, los que se desvían de su propósito, los que se creen a veces buenos y justos, los que viven indiferentes a Dios o que se han creado un Dios a su propio gusto e imagen. Sean religiosos o no sean religiosos, sean ateos o sean agnósticos. Todos los hombres y mujeres han pecado y por eso están separados de Dios y rumbo a la condenación eterna. Son la clase de personas que Pablo mencionó anteriormente. Versículo 9. Impíos, transgresores, rebeldes, pecadores, irreverentes, profanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los pecadores. Esa es la clase de personas que Jesús vino a salvar. ¿Hay algún pecador en la sala? Bueno, la noticia es que esa clase de personas que Jesús vino a salvar es la única clase de personas que existe. No hay otra categoría. Nadie puede decir que no es pecador. No hay otra clase de hombres o mujeres. No importa si naciste en un hogar de padres cristianos o no, o si fuiste toda tu vida a la iglesia o no, o si te comparas con otros y piensas que eres mejor, no importa. Todos nosotros somos pecadores. No hay otra clase de hombres, no hay otra clase de mujeres. Ahora, quiero que escuches con sumo cuidado y suma atención lo próximo que voy a decir. Si no abrazas primero tu identidad de pecador, no puedes abrazar la salvación que Dios ofrece para transformarte en un hijo o una hija de Dios. Si primero no te reconcilias con la idea de que eres un pecador o una pecadora, es imposible que te reconcilies con Dios a través de Jesucristo. Primero reconoces una para luego clamar por la otra. ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué es eso así? Bueno, es lo que venimos hablando. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Jesucristo vino al mundo a salvar ¿qué? Pecadores. Si alguien no abraza su identidad de pecador, no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque para creer y arrepentirse, primero uno tiene que entender, aceptar, ser convencido, soy un pecador. Soy una pecadora. Jesús no vino a salvar justos. Jesús solo salva pecadores. Justos, lo siento. Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Y eso es lo que Jesús
le decía a los fariseos. Cuando los fariseos se quejaban de que Jesús era un amigo de prostitutas, prostitutas, recaudadores de impuestos y pecadores. Porque los fariseos no se juntaban con esa gente, ellos eran justos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, les dice lo siguiente: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos tienen necesidad de médico. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y cuál era el peor engaño en el que podían caer los fariseos? Y que de hecho caían. Considerarte que ellos eran justos y quedarse fuera de la posibilidad de abrazar la dádiva de Dios a través de Jesucristo, el don de la salvación a través de la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Hermanos, no hay ningún halago en pensar que somos justos o que estamos sanos y que no necesitamos a Dios. Por eso decía, si no abrazamos nuestra primera identidad como pecadores perdidos, no podemos abrazar a la cruz. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún atractivo para nosotros. ¿Qué atractivo puede tener la cruz de Cristo si yo me creo justo? No lo necesito. A lo sumo me da un empujoncito, pero no lo necesito para estar en paz con Dios. Ahora, si sos un pecador clavado en una cruz al lado de Él, seguramente le dirás, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Somos pecadores y Jesús vino a salvar, y Jesús se goza en salvar pecadores. Ayer leía ese pasaje donde Jesús dice que hay una clase de gozo angelical y celestial en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios brilla cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien abraza su identidad de pecador, su identidad de enfermo espiritualmente, y ve a Jesús como aquel que salva pecadores, como el médico del alma, y corre hacia Él. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está dispuesto y amoroso para salvar. Dice el comentarista Ryle al respecto, ¿cómo nos veía Jesús? Jesús nos veía enfermos de una enfermedad mortal, derribados por la plaga del pecado y extinguiéndonos día a día. Tuvo misericordia de nosotros y descendió para traernos medicina divina para nuestra liberación. Vino para dar salud y curar a los moribundos, para sanar a los quebrantados de corazón y dar fuerza a los débiles. No hay alma alguna enferma por el pecado que se haya alejado demasiado de Él. Él se gloría en sanar y hacer volver a la vida a los casos más desesperados. Sigue diciendo, hemos reconocido nuestra enfermedad espiritual y acudido a Él en busca de liberación. No estaremos reconciliados con Dios hasta que lo hagamos. Nuestra religión no es correcta en absoluto si pensamos que la conciencia de pecado nos aleja de Cristo. Ser consciente de nuestros pecados y conocer nuestra enfermedad es el comienzo del verdadero cristianismo. Ser sensibles a nuestra corrupción y aborrecer nuestras transgresiones es el primer síntoma de salud espiritual. Bienaventurados aquellos que han descubierto su enfermedad espiritual, que sepan que Cristo es exactamente el médico que necesitan y que acudan a Él sin dilación. Fin de la cita. No es que nos gusta golpearnos a nosotros mismos para hacernos sentirnos mal diciendo que somos pecadores. No es que venimos a la iglesia porque nos gusta que alguien desde delante nos diga qué malos y pecadores somos. No. Es porque abrazar nuestra identidad de pecadores nos arroja luego a la cruz de Cristo y el Señor nos da una nueva identidad, que es la de hijos de Dios.
adoptados a la familia de Dios. Pecadores no es la identidad primaria cuando venimos a Cristo. Después de la cruz, nuestra primera identidad es que estamos en Él. Estamos en Cristo. Nuestros pecados han sido lavados y su justicia nos ha sido otorgada. Estamos en Él. Jesús vino a salvar pecadores. Y cuando decimos eso, también estamos diciendo que Dios, en su infinito amor y en su infinita compasión, conociendo el pecado y la condenación de los hombres, lejos de dejarnos seguir el rumbo y perecer, Él intervinió. ¿Y de qué manera? Humillándose en su libre y soberana voluntad, humillándose hasta lo sumo para procurar el bien eterno de personas que no merecen otra cosa que su ira, su condenación y el castigo eterno del infierno. Dios podía dejarnos seguir el rumbo y deslizarnos hacia la condenación y Él sería completamente justo, porque es lo que somos y merecemos. Pero en su gracia, en su maravillosa y gloriosa condescendencia con las criaturas, Él se humilló y asumió el pago, el costo para salvar un pueblo para sí, para comprar un pueblo para sí y para mostrar por los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia, como dice Efesios. La salvación de Jesús nos libra de la culpa, de la esclavitud del pecado, nos libra del castigo, nos libra de la separación de Dios, nos libra de la ira de Dios, nos libra de la muerte eterna. ¿Hacia dónde? Nos da la justicia, la libertad, la comunión con Dios, el amor de Dios y la vida eterna, porque estamos ahora unidos a Él. Hermanos, esa es la primer gran verdad. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Jesús solo salva a pecadores. Solo salva a pecadores. Me gusta decirlo de esa manera, ¿por qué? Porque nos pone a pensar, ¿seré uno? Aquí entran solo pecadores, dice Jesús. Justos, abstenerse. Y uno se para ahí y dice, ¿en qué categoría entro? La realidad es que cuando tenemos un poco de luz, a la luz de la palabra, sabemos que solamente hay una categoría, porque no hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Dios ofrece un salvavidas a un montón de gente que se está ahogando y dice, ¿quién quiere el salvavidas? Solamente es para los que se están ahogando. Sería muy necio decir, no me estoy ahogando. ¿No? Es la terquedad del corazón, el orgullo del corazón. Es decir, yo no te necesito, Dios, no me importan tus dádivas, no me importa que ofrezcas gratuitamente la salvación, yo no la necesito. Esa es la dureza de corazón, que es irresistible a la gracia de Dios cuando Dios decide quebrarla. Entonces, qué maravilloso es reconocer que nos estamos ahogando cuando se ofrecen salvavidas. Qué maravilloso es reconocer que tenemos hambre cuando se ofrece comida gratis. Qué maravilloso es reconocer que estamos sedientos cuando se está ofreciendo agua fresca. ¿Por qué? Porque no se nos está ofreciendo un castigo, se nos está ofreciendo libertad, se nos está ofreciendo salvación, se nos está ofreciendo vida, se nos está ofreciendo algo bueno. Es necio rechazar eso por orgullo. No lo haríamos en la vida natural, material. Si tenemos sed y alguien anda con un vaso de agua, lo primero que hacemos es, ¿me das, por favor? Ahora, cuando Dios dice, vengan, compran, coman, beban, sin dinero, vengan a beber. La mesa está servida, yo pagué.
Pero el pecado en el corazón del hombre lo endurece tanto y lo aleja del bienestar espiritual. Ahora, Pablo lo que está diciendo es, Cristo Jesús vino a salvar al mundo, vino al mundo para salvar a los pecadores, pero ahora se apropia de esa frase, levanta la mano en medio de todos los santos y dice, entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. En cómo están organizadas las palabras en el griego, yo queda a lo último. Entonces dice, entre los cuales el primero soy yo. Y todas las luces quedan apuntando a Pablo. Se apagan las luces de la sala y quedan las luces en él. ¿Para qué? ¿Para hablar de qué grande es el apóstol? No. Él está diciendo, Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el primero. En 1 Corintios 15, verso 9, él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo hace un recuento de su historial delante de Dios, como vimos la última vez, ante la dádiva de Dios. Yo perseguí a la iglesia, fui blasfemo, perseguidor, agresor. Imagínense por un momento esta imagen. Hay dos personas. Hay una persona en un barco, en la proa, y una familia. Papá, mamá, sus niños. Y esta persona que está en la proa empieza a golpear a esa familia. Y golpea a los niños. Y golpea a la esposa. Y golpea al hombre. Pero luego trastabilla y se cae al mar. Y se empieza a ahogar. Y ahora el hombre, padre de familia, en lugar de dejarlo perecer, le arroja un salvavidas. ¿Qué pensará el hombre que se está ahogando? Yo no soy digno de que me arrojes ese salvavidas. Yo golpeé a tu familia. Yo lastimé a los que amas. No soy digno. Esa es la gracia de Dios. Cuando Jesús se acercó a Pablo a Damasco, le dijo, ¿por qué me persigues? Estaba lastimando a los que Jesús ama. Estaba lastimando a su familia. Y Jesús no apareció camino a Damasco para decirle, Pablo, se acabó. Se abrió la tierra como Acán y lo tragó. No. Jesús se acercó a Pablo a darle vida. Y vida en abundancia. Por eso Pablo dice a los efesios, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué sucede, hermanos, cuando reconocemos nuestra identidad de pecador? Cuando reconocemos que somos nosotros los que hemos ofendido a Dios con nuestro pecado y que nos estamos ahogando. Y Dios, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, Él viene al mundo, Él se humilla hasta lo sumo, Él da su vida por los pecadores. No tiene pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza en nuestra manera de pensar. Pero en el infinito amor y la infinita gracia de Dios, claramente sí. Porque algo que debemos reiteradamente recordar es que Jesús se deleita en salvar pecadores. Jesús se goza cuando los pecadores abrazan el salvavidas. Jesús se goza al mostrar cuán infinita es su gracia y cuán superabundante es su gracia a pesar del pecado. Por eso Pablo experimentó esa superabundante gracia y él recuerda, yo soy el primero de los pecadores.
Yo golpeé a esa familia, dice Pablo. Yo perseguí a la iglesia de Dios. Yo fui un blasfemo, fui un agresor. Yo fui cómplice en matar a hijos e hijas de Dios. Por eso Pablo se pone en esa fila. Jesús vino a salvar pecadores y acá yo soy el peor de todos. Otro peor que encontramos en los evangelios es Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? El recaudador de impuestos, el traidor, el rechazado por la sociedad, que lo único que tenía era él y su dinero nomás. Y cuando Jesús lo ve, le dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Sabía su nombre, sabía quién era, y le está diciendo: quiero quedarme con vos. Y Zaqueo se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Pero al ver esto, otros murmuraban: ha ido a hospedarse en la casa con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo: la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Vemos la gracia de Dios? La gracia de Jesús. El resto que murmuraba se perdía de disfrutar esa gracia. ¿Por qué? Porque se creía justos. Miraban a Zaqueo como el pecador y ellos no. Pero Jesús, ¿qué vino a buscar? ¿Qué vino a buscar? Pecadores. ¿Y quién había? ¿Qué mejor pecador para dormir en su casa que Zaqueo en esa noche? La gracia escandalosa y superabundante de Jesús. Y por eso Pablo dice: yo soy el primero. Entonces, por un lado, Jesús salva a pecadores, por otro lado, Jesús salvó al peor de los pecadores, por Pablo. Por lo tanto, Jesús puede salvar a cualquier pecador. Versículo 16. Sin embargo, por eso hallé misericordia, para que en mí, como el primero, es decir, como el peor, Jesucristo demostrara toda su paciencia. ¿Cuánta paciencia, cuánta clemencia divina experimentó Pablo al Dios soportar sus pecados hasta el momento de salvarle? Básicamente esa es la idea de la paciencia y la clemencia de Dios. Es Dios reteniendo su juicio. Reteniendo su juicio y soportando el pecado del pecador. ¿Por qué? ¿Por qué soportarlo? ¿Por qué? Porque Él quiere salvar a esos pecadores. El apóstol Pedro lo describe de esta manera en la segunda carta, capítulo 3, verso 9. Dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, el pueblo de Dios ha de venir al arrepentimiento y Dios soporta con paciencia y clemencia, con misericordia, su pecado, no derramando el juicio. ¿Para qué? Para llamarlos al arrepentimiento. De la misma manera, Dios soportó a Saulo cuando apedreaban a Esteban. Dios soportó a Saulo en su paciencia y en su clemencia hasta el momento de aplicar la salvación en él. Por eso Pablo dice: en mí, que soy el peor, Jesucristo demostró toda su paciencia, o como dicen otras versiones, toda su clemencia. La idea es la misma, toda su paciente espera, soportando mis pecados hasta el momento de salvarme. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo dice que ocurrió eso? Dice: como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice como un ejemplo? Los pecadores, al ver que Jesús vino a salvar esa clase de personas, de las cuales Pablo mismo se considera el peor,
pueden cobrar ánimo para venir a Jesús? En arrepentimiento y fe. Si salvó al peor, entonces el resto puede ser salvado. Esa es la idea que hay acá. Pablo dice, Jesús vino a salvar a los pecadores. Yo soy el primero, el peor de todos. Y Jesús mostró en mí cuán paciente es Él. Mostró en mí su misericordia, su paciencia, soportando mi pecado y me salvó. ¿Para qué? Para que todos los otros pecadores me vean a mí como un ejemplo. Los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces la idea es esa, hermanos. Cuando nosotros vemos que al que peor hizo fue recibido misericordia, ¿qué quiere decir? ¡Vamos! Porque también se nos dará misericordia a nosotros. Esa es la idea. Si salvó al peor, me salvará a mí. Si mostró tanta paciencia con Pablo, me salvará también a mí. Eso crea un camino de confianza y hace la invitación hacia Cristo atractiva a los pecadores. Venir a Jesús debería ser la invitación más atractiva para los pecadores. Pero nosotros primeramente lo tenemos que ver así. Jesús salva. No importa la cantidad de tu pecado. ¿Por qué? Porque el ser pecador es lo necesario para arrepentirse y creer. El problema es que no veas tu pecado, porque si no ves tu pecado, ¿de qué te vas a arrepentir? ¿Qué necesitas para arrepentirte? Haber pecado. ¿Qué necesitas para abrazar a un Salvador y confiar en Él? Verte perdido. Si no abrazamos la primera parte, nos perdemos la segunda. Ser pecador es todo lo necesario para arrepentirse y creer. Si venís a Jesús siendo pecador, qué bueno, Jesús salva a pecadores, no otra clase de personas. Ahora, es importante aclarar algo. Jesús vino a salvar a todos los pecadores. El texto dice qué pecadores son los que reciben la salvación de Dios. Los que habrían de creer en Él. Los que habrían de creer en Él. Los que confían en Jesús y solo en Jesús para el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero Pablo, eso es poco amoroso. Bueno, si no le creen a Pablo, créanle a Jesús. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, subrayen, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Subrayen, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pecadores reciben la salvación de Jesús? Los que se ven pecadores y corren a Él en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe. Isaías 55:7 dice, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Entonces, cuando Pablo está elaborando, si sumamos el sermón, el último sermón de Timoteo, y sumamos este sermón de esta mañana y los ponemos todos juntos, y vemos la progresión que Pablo hace, diciendo que él da gracias a Jesús porque lo tuvo por digno de ponerlo en el ministerio, habiendo sido el blasfemo, agresor, perseguidor, se le mostró misericordia y mostró la gran abundante gracia de Dios en amor, en fe que se hallan en Cristo. Y luego dice Pablo, pero Jesús vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Para qué? Para que Jesucristo en mí como un ejemplo mostrara toda su paciencia para todos aquellos que habrían de creer en Él. Y Pablo tiene algo particular. El Evangelio lo conmueve. El Evangelio y ver
La gracia de Dios en la salvación toca las fibras más profundas de su ser. ¿Por qué? Porque al terminar de él elaborar cómo el Evangelio llegó a su vida y cómo el Evangelio es capaz de salvar a cualquier pecador que cree en Cristo, él dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una doxología. Pablo termina adorando a Dios. Lo mismo ocurre en otros lugares de la Escritura. Romanos 11, lo hemos visto también. Cuando Pablo viene hablando de la soberana salvación de Dios, que es incomprensible la superabundante gracia de Dios, que no se puede comprender humanamente. Pablo termina adorando. ¿Quién conocerá la mente del Señor? Y Pablo dice lo mismo en este pasaje. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, no hay otra respuesta posible a una salvación tan grande. No hay una respuesta posible ante la salvación, otra respuesta posible ante la salvación tan grande. Nos postramos en adoración. Cuando hemos entendido nuestro pecado, cuando hemos visto la gracia de Dios que Él derramó por nuestro pecado y la salvación tan grande que Él nos ha dado, no hay otra respuesta que caer rendidos ante el amor, la gracia de Dios y decir, no hay otro que merezca el honor y la gloria. No hay otro como Él. Él es el Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios. Él merece el honor y la gloria por todos los siglos. Hermanos, Dios salva a pecadores y los pecadores pueden exclamar esta adoración. Solo los pecadores pueden exclamar esta adoración a Dios. El hecho de poder decir estas palabras, el hecho de que vos estés de acuerdo con Pablo, de que yo esté de acuerdo con Pablo y de que juntos querramos exclamar y afirmar estas verdades, es una evidencia del poder del Evangelio para transformar lo más profundo de nuestros corazones. Es una evidencia del fruto del Evangelio para transformar enemigos en hijos, para transformar blasfemos, agresores y perseguidores en siervos fieles. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede transformar de esa manera el corazón? Nadie puede exaltar a Dios de esa manera si no ha sido transformado por el poder del Evangelio para salvar. Y termino con dos conclusiones, con dos aplicaciones. Cristiano, hermano, hermana, Jesús nos salvó porque éramos pecadores. Jesús nos salvó porque éramos pecadores. No somos salvos por ser mejores que otros. No somos salvos porque nuestra justicia es aceptable ante Dios. No, Jesús vino a salvarnos porque no había otra manera de que pudiéramos ser salvos de nuestro pecado. No se nos salvó para mostrar cuán justos éramos. Se nos salvó para mostrar cuán misericordioso y paciente es Dios, cuán superabundante es su gracia. Entonces, ¿qué debe producir en eso en nosotros? Llenarnos de gratitud y llenarnos de humildad. Llenarnos de gratitud y llenarnos de humildad. Todos en este lugar estamos acá porque cumplimos la condición necesaria. Todos somos pecadores. Y Jesús salva a pecadores. Por lo tanto, estamos llenos de gratitud de que Dios nos salvó. Y estamos llenos de humildad porque no hemos hecho nada más que entregar nuestro pecado para recibir su misericordia y su gracia. Cuando recordamos la clase de personas que Jesús vino a salvar y la clase de personas que somos, la vida eterna que nos ha dado de manera inmerecida, entonces nos llenamos de gratitud y humildad. Esa es la respuesta. Si nos salvó a nosotros,
Si te salvó a vos, Eduardo. Si te salvó Mariana. Si te salvó Miguel. Si te salvó Mariano. Si me salvó a mí. Puede salvar a cualquier pecador. Puede salvar a cualquier pecador que venga a Él creyendo en su sacrificio para el perdón de los pecados y volviéndole la espalda al pecado hacia Dios. Y la aplicación para el no cristiano que está entre nosotros, muy sencillo. Amigo, amiga, Jesús puede salvarte y no solo puede, Jesús quiere salvarte. Sin importar cuán pecador seas, ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Y termino con esta letra de un himno que dice lo siguiente: venid, pecadores, pobres y necesitados, débiles y quebrantados, enfermos y llagados, a salvaros Jesús está ya presto, lleno de amor, piedad y poder. Él puede, no lo dudes, Él quiere. Él puede, no lo dudes, Él quiere. Venid cargados y trabajados, por la caída golpeados, destrozados. Si esperáis hasta ser mejores, nunca vendréis, jamás podréis. No a los justos, sino a los pecadores vino Jesús. No a los justos, sino a los pecadores vino Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la superabundante gracia que hay en vos para pecadores, Señor. Gracias, Señor, por habernos apartado desde el vientre de nuestra madre y por habernos llamado en el tiempo propicio, Señor. Llena nuestros corazones de humildad, sabiendo que no hacemos absolutamente nada, Señor, sino mostrar nuestro propio pecado para ser aceptables para salvación, para correr al Salvador en arrepentimiento y fe, para aferrarnos al salvavidas. Oro, Señor, para que si alguien acá no ha confiado en ti, lo haga inmediatamente. El regalo es tan grande, la oferta es tan grande, ¿cómo resistirse? ¿Cómo un pecador se puede resistir? Señor, fortalece nuestros corazones en Cristo. Estamos agradecidos, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado.